Hola, bienvenidos a Chismecitos Filosóficos. El día de hoy exploraremos dos fascinantes épocas, que es la Edad Media y el renacimiento de la filosofía. Contexto histórico. La Edad Media fue el periodo posterior a la caída del Imperio Romano en Occidente, caracterizado por el dominio de la Iglesia en la cultura, la educación y la política. ¿Cuál creen que fue la influencia del cristianismo en la Edad Media? Que antes los católicos o los que estaban a cargo del cristianismo eran los que tenían todo el poder. No. Estás hablando de cristianismo, no de católico. Es lo mismo porque es la religión. Son dos No, diferentes. es lo mismo porque es la iglesia. Es la religión. Es lo mismo. Ya. Vamos a dejar esto. Si de todos modos estamos hablando de lo mismo. Ándale. De eso se trata, Ándale. sí, una mesa de lluvia. Hola, profe. Pues la corriente filosófica y teológica de los primeros siglos del cristianismo, enfocada en explicar la fe cristiana como herramientas filosóficas, especialmente el platonismo. Hablaremos sobre dos grandes personajes dentro de la filosofía. A huevo. Cristiano. Santo Tomás de Aquino y San Agustín. ¿Sí? Primero teníamos que hablar de uno. ¿De quién? De San Agustín, de 354 al 430. Fue conocido también como San Agustín. Fue un escritor, teólogo, filósofo cristiano. Después de su conversión fue obispo de Hipona, el norte de África, desde donde dirigió una serie de luchas tras las herejías de los maniqueos. Ajá. Su opinión. Bueno, este San Agustín fue uno de los pensadores más influyentes de la patriática y basó su filosofía en Platón, argumentando que el conocimiento verdadero proviene de Dios y que el alma es superior al cuerpo. Al igual que realizó aportes a la filosofía, la teología, la psicología y la educación. Santo Tomás de Aquino. Les toca ya dos, nosotros hicimos una. 1225-1274. Fue un principal exponente de la escolástica. Integró el pensamiento de Aristóteles con la teología cristiana en su obra Suma Teológica. Defendió la razón y la fe. ¿Dónde está? Pueden coexistir y que la filosofía natural ciencia no contradice la revelación divina. Propuso las 5 vías para demostrar la existencia de Dios a través de la razón. Una de esas 5 podría ser la fe. Como podemos ver, San Agustín y Santo Tomás fueron grandes pensadores medievales que abordaron temas como la fe, la razón, el conocimiento y la existencia de Dios. Élite del pensamiento medieval. La subordinación a la religión, que hubo avances en la lógica y la metafísica. La filosofía medieval tenía un objetivo principal como justificar la fe cristiana. ¿Qué entienden por eso? Pues que le buscaban. Se reflejaba más en Dios, ¿no? Ajá, que buscaban como cómo justificar la fe a través de la filosofía. O sea, como que no creían tanto en algo cristiano, sino más en ciencias, ¿no? Ajá, En prácticamente algo... basaban la fe a través de la filosofía como ciencia. Ujú. Eso. Pero todavía sigue. Sí, sigue grabando. Regresamos, falla técnica. Como segundo bloque tenemos la filosofía en el Renacimiento.
Y el contexto histórico es que el Renacimiento surgió del siglo XV al siglo XVI, movimiento cultural que promovió el redescubrimiento del conocimiento clásico grecolatino y una nueva confianza en el potencial humano. Los factores claves fueron la caída del Constantinopla en 1953, migración de eruditos bizantinos a Europa, llevando consigo manuscritos clásicos. Invención de la imprenta, que fue del 1440 en Gutenberg, facilitó la difusión del conocimiento y el acceso a nuevas ideas. O sea que digamos que en esa época trajo como, digamos, tecnología. Sí, ¿no? Exactamente. Como segundo punto tenemos el humanismo renacentista, que consta de 2 puntos, y aquí mis compañeros lo van a decir. Cambio de enfoque. Se pasó del teocentrismo, Dios como centro de todo, se pasó al antropocentrismo, el ser humano como medida del conocimiento. Pero ¿cómo era esto si Dios no se los daba? Wow. Sigue la militante. Éramos de Rotterdam, humanista y teólogo que criticó la corrupción de la iglesia y promovió el pensamiento crítico y la educación basada en la razón. O sea, en la fe. Ajá. Hay pensadores clave, que eran Nicolás Maquiavelo, 1469 al 1527, autor del Príncipe, obra donde se separa la política de la moral religiosa. También uno de los grandes pensadores fue Francis Bacon, de 1561 a 1626. Propuso el método inductivo basado en la observación y la experimentación como base del conocimiento científico. Su obra Novum Organum sentó las bases del empirismo moderno. Diferencias clave con la Edad Media. Dogmatismo versus experimentación. No. Sí. Pasó de aceptar la verdad relevada a cuestionar y experimentar. La teología versus la filosofía celular. La filosofía dejó de estar limitada por la religión y comenzó a abandonar temas como la política, la ética y la naturaleza. Y en el Renacimiento, ¿a qué se dedicaban? Por así decirlo, en la Edad Media se practicaba lo que era la Santa Inquisición, ¿Qué es eso? que mataban a la gente. Lo mataban y ya. O sea, se practicaba. ¿Y por qué se practicaba eso? ¿Del por qué? Porque desobedecían. Creo que era porque no ¿Por qué se creían. ¿no? practicaba la Santa Inquisición? Ajá, es que durante esa época como que hubo como mucho conflicto. Sí, porque ya después ya no creían Ándale. que la ciencia, querían demostrar la ciencia y no sé cómo se le llamaba en sí. Y Quería porque- encontrarle la lógica a Ajá, todo. Ajá, porque sí, todo provenía de Dios, o toda la razón era por Dios, por la fe. Ya después lo querían demostrar científicamente o filosóficamente. Y así llegamos hasta la actualidad. Ajá. Entonces, ¿qué hablamos Mira, de? aquí estamos Sí, a- porque ahorita en la actualidad hay de eso de que hay cosas científicas que nacimos de los monos y está la creencia que Ajá. según Dios nos hizo y todo eso. Son dos las filosofías y la Ahorita ciencia. les voy a dar cita bíblica, pero Éramos monos, güey. Y siguen siendo así. No. no evolucionamos. Pues que en la Edad Media, el Renacimiento, a ver, ¿qué podemos hablar sobre esto? En la Edad Media, el conflicto que hubo. Se practicaba la Santa Inquisición, Inquisición. que fue una institución creada por la Iglesia, ¿no? Fíjate,
Y ya nada más ya hacemos la pregunta entre nosotros. Ajá. Ándale. Y ¿Por qué se practicaba la Santa Inquisición en la Edad Media? no, pero ahí ya estamos nosotros que ya está grabando, porque yo no sabía que estaba grabando hace rato. No, primero vamos a hablar Pero es como de la que no Edad está Media, grabando. de qué pasó Es en que la Edad no es Media. algo formal, es como informal el video. No sé si entienden. A ver, ¿qué vamos a hablar primero de...? Hazte la pregunta. A ver, ¿por qué se formó la Edad ¿Por qué se Media? formó la... Busque. No, ¿por qué se practicaba en la Edad Media la Santa Inquisición? Ándale. Por razones religiosas de proteger la fe, ya que la Iglesia Católica consideraba que la herejía era una amenaza para la fe Y la ahí salvación de las fue almas. cuando el Estado se separa del cristianismo. ¿Y qué eran las herejías? Ándale, ¿qué era? Sabrá Dios. Pues las herejías prácticamente eran personas que querían demostrar científicamente o filosóficamente las razones por el cual sucedían las cosas, ya sin apartando las cosas de la religión con lo natural ¿Por qué? Ayúdenlo al hilo. O por situaciones naturales, de la naturaleza, O observar sea, de las que- razones naturales. Es que se empezaron a cuestionar el por qué pasaba esto y todo, entonces se fue trayendo nueva tecnología. O sea, le buscaban La la razón razón. a todo. Estamos hablando de la... Una lógica. Edad Media. No, Edad sino Media. que pasaban así nada más, sino le buscaban el O- porqué ajá, a todo. le empezaron a buscar el porqué. No querían creer que era cosa Por Dios. de Dios, de... Porque aparte en ese momento los políticos y los monarcas se empezaron a dar cuenta de que la iglesia o el cristianismo les escondía muchas cosas. Y Tenían tenían el muchos poder, secretos. ajá, y tenían mucho poder. Influenciaba mucho. Y fue cuando se empezaron a Igual separar manipulaban el a la iglesia. gente por eso. Aunque solamente era La fe, la religión. ajá, que la fe era la razón y la existencia Ajá. de todo. Y no había poder alguno que pudiera contradecir eso. Ujú. ¿Y qué más? Ahora sobre el... Renacimiento. Entonces dígame, ¿qué pasó con la... Ajá. ¿Qué pasó con la... ¿Con qué? Con el Renacimiento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues... se caracterizó por el humanismo, ¿no? Sí. De la filosofía. Sí, se caracterizó por el humanismo. El Renacimiento se caracterizó por un renovado interés en la cultura clásica griega y romana y por la creencia de la dignidad y el potencial del ser humano. Bueno, ya el Renacimiento ya vino a actualizar de la Edad Media A nuestra actualidad. a este tiempo, a nuestra actualidad, que se basaba prácticamente en el pensamiento crítico y formar en la educación basada en la razón. Y experimento. ¿Qué queremos decir con la razón? Que se tenía que comprobar las cosas, no solamente era fe o religión, como anteriormente se hacía. Un porqué Pensamiento y... científico. Ajá. Un porqué y el hecho de que esté ahí. O sea, por ejemplo, sin ver, ¿no crees? Pues sí. Ah, bueno, pues, si está viendo esto, no puedo Danos dejarme. like. Denle like al video, Suscríbete. suscríbete, no les cuesta nada. Y comenten. Ya, no sí, nos dé el examen. Ándale, por si está viendo esto, pues no dé el examen. Yo sé que usted tiene buen corazón. Bueno, sigamos. Bueno, ya como conclusión y reflexión final, tenemos que de un tiempo a otro hemos vivido Grandes cambios. grandes cambios con la religión y La filosofía. todavía sigue en pie gracias a la filosofía, Dios, las creencias, la fe y La ciencia. la ciencia, el que tenemos de que a veces, muchas veces se demuestra por naturaleza o por Hechos. razón crítico, pensamientos hechos y comprobándolo. Y prácticamente en resumen, como la filosofía evolucionó de un pensamiento teológico representado por San Agustín y Santo Tomás de Aquino a uno más racional y humanista en el Renacimiento, con figuras como Maquiavelo y Bacón. Y entonces háganse esa pregunta: ¿cómo crees que vivimos más
en una era de razón o seguimos bajo la influencia de las dogmas? Pues, muchas gracias. Y Eso era chao. todo. Amigos.